Muy bien, el día de hoy vamos a explicar la ley de senos y la ley de cosenos para resolver triángulos oblicuángulos. Muy bien, un triángulo es oblicuángulo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tiene un ángulo recto y entonces ya no podemos usar razones trigonométricas. Este tipo de triángulos se resuelven con la ley de senos o la ley de cosenos. Bien, vamos a explicar qué menciona la ley de senos. Dice lo siguiente: la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Matemáticamente se expresa como el lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B y es igual al lado C entre el seno del ángulo C. ¿Cuándo vamos a utilizar esta ley? Cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿sí? Y cuando se conocen dos ángulos y cualquiera de los lados. Y también tenemos a la ley de los cosenos, que menciona lo siguiente: el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Entonces tenemos tres fórmulas. La primera de ellas es a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo A. Tenemos otra fórmula: b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno del ángulo B. Y otra fórmula que nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c. ¿Cuándo vamos a utilizar la ley de los cosenos? Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, y cuando se conocen el valor de los tres lados del triángulo oblicuángulo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a reconocer los ángulos A, B y C? ¿Sí? Pues es muy sencillo. Aquí está el lado A, va a ser el ángulo opuesto, o si lo quieres ver de otra forma, el ángulo que está enfrente. Por ejemplo, el ángulo que está enfrente del lado A es este, ¿sí? Entonces, este lo vamos a llamar ángulo A, ¿sí? Para el ángulo B, aquí está el lado B, su ángulo opuesto es este, o el que está enfrente, ¿sí? Entonces este es el ángulo B. Y para el ángulo C, aquí está el lado C, su ángulo opuesto es este, o el que está enfrente. Aquí está el ángulo C. Entonces, de acuerdo a los datos que tengamos, vamos a tener que utilizar la ley de senos o la ley de cosenos. Por ejemplo, dice aquí: cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Pues por ejemplo puedo tener el lado B y el lado C y tengo el ángulo B conocido, entonces utilizaré la ley de senos. O por ejemplo puedo tener el lado C y el lado A y conocer el ángulo A. También aplicaría la ley de senos porque tengo dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Cuando se conocen dos ángulos y cualquiera de los lados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ángulo C y el ángulo A y el lado C, entonces también puedo ocupar la ley de senos. Y en el caso de la ley de los cosenos, cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, puedo tener entonces el lado B y el lado C y el ángulo A, ¿no? Porque este es el ángulo comprendido entre ellos. Entonces utilizaré la ley de cosenos. O puedo tener el lado B y el lado A y el ángulo comprendido entre ellos es el ángulo C. Puedo tener estos tres datos y entonces puedo utilizar la ley de los cosenos. O en el caso de que se conozcan el valor de los tres lados, el lado A, el lado B y el lado C, bueno, entonces también utilizamos ley de los cosenos. Entonces vamos a explicar algunos ejemplos para entender el uso de estas leyes.